Me envuelves hoy como una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. El podcast de Milton Tello. Ya no soy un esclavo. Hola, ¿cómo estás? Te bendiga, qué bueno que podamos estar nuevamente juntos compartiendo una reflexión bíblica. Hoy vamos a comenzar con una reseña, con una serie mejor dicho, de reseñas acerca de Sansón. Puntualmente de su, entre comillas, desliz, de cómo fue que Sansón y Dalila se han conectado. Hoy vamos a hablar específicamente de eso. Pero antes de una Dalila, hubo algo más. Y esto es lo que quiero remarcar hoy en el capítulo 16 de Jueces. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a las puertas de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad, se las echó en el hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Qué fuerza, qué épica que era la vida, fue la vida de Sansón, es ilustrada en la palabra como alguien que no solo una fuerza extraordinaria, sino algo inusual, lo inusual de su llamado. Amén. No temas lo inusual de tu llamado, teme no obedecer a Dios. Amén. Y hoy quiero hablarme acerca de la tentación, cómo todo es un desliz hacia la caída. La tentación nunca tal vez es una puerta, porque se nos ilustró, se nos enseñó que la tentación era la trampa, era una trampa directamente, que si la tocabas te arrancaba un brazo y te morías. Y claro que funciona como una trampa, pero hay trampas más estratégicas que solo el hecho de poner una trampa como tal. A ver, quiero explicarme en esto. No es solamente una metafóricamente, ¿no? Una trampa para oso que el enemigo está esperando que pisemos y nos arranque algo, sino que el enemigo es lamentablemente astuto, ¿sí? Y en nuestra vida las trampas y la tentación va llevando, mejor dicho, la tentación nos va llevando, como que nos va marcando caminos equivocados para llevarnos ante la trampa. Y en sí es una trampa, llevándonos hacia la caída, llevándonos hacia donde quiere. Por ejemplo, cuando habló con la serpiente, cuando habló con Eva, no le dijo a primera instancia de que come el fruto, no pasa nada, sino que le hizo todo un preámbulo, todo un discurso, le fue guiando por caminos equivocados del pensamiento, del razonamiento. Y hay una verdad que siempre la dice el apóstol Alfredo, me enseñó de esta manera, que el pecado no se explica, se confiesa, pero por otro lado que no tenemos que ponernos a discutir con la serpiente, no tenemos que ponernos a dialogar con el enemigo. Y demasiadas veces cuando estamos tentados nos ponemos a dialogar, a ver cuánto mal puedo hacer mis acciones. Pero enfocándonos ahora mismo en Sansón, y antes de Dalila que empieza en el versículo 4,
vemos que Sansón frecuentaba ya en Gaza una ramera. Y vemos que es llamativo porque usa la palabra ramera, la palabra prostituta, o como quiera llamarle, alguien que trabajaba sexualmente para satisfacer los deseos de los hombres de los que pasaban, en fin. Era generalmente su principal ingreso en este caso, por eso la llama de esa manera. Pero vemos que luego aparece Dalila. Y de Dalila, cuando voy a leer un segundo el versículo 4, no dice ni prostituta ni ramera, dice una mujer. Que ahí había, después de esto aconteció que una mujer, que Sansón se enamoró de una mujer. Y hay veces que las trampas del enemigo no nos llevan a lo donde nosotros pensamos que está lo malo. Nos van llevando por otros caminos, pero hay planes peores detrás. Amén. Y quiero remarcar lo que acabamos de leer. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó con ella. Quiere decir que tuvo relaciones, obviamente. Ese es el término bíblico de tener relaciones, llegar en el Antiguo Testamento. Y fue dicho a los de Gaza. Ya vemos que el esquema, cómo enfrentar a Sansón, estaba planificado. Y la gente, los ejércitos los querían matar porque ya Sansón tenía una fuerza descomunal. Sansón ya era Sansón. Sansón ya tenía manifestado un poder y un talento de Dios particular. Amén. Así que pensemos en un momento, hay algo en vos, hay algo en mí que el enemigo quiere matar, que el enemigo quiere destruir, porque hay algo particular, poderoso en nosotros. ¿Se entiende? Hay algo que Dios quiere hacer en nuestra vida, que estamos llamados y que lo quiere entorpecer. Ahora, Sansón empezó paso a paso frecuentando una ramera. Y quiero leer un libro, un fragmento. Es un libro que se llama Para quererte mejor, de Jaime Barilco, que grafica esto de otra manera. No es textualmente libro bíblico, sino que es, se podría decir, una ficción, pero lo grafica de una manera espectacular. Y acompáñenme a leerlo, por favor. El título de este fragmento se llama El hombre quiere divertirse. Dice así: Sansón crecía en años y en deseos de morirse de placer. Caminaba hacia la futura noche, que prometía juegos, bocas, manos, dedos, gritos y gemidos. La orgía del año nuevo de los filisteos. No se la podía perder. No. Por primera vez asistiría a este ansiado momento. Por fin lo habían aceptado para que fuera uno como ellos, entre ellos, y lo invitaron. Esto grafica cuando ya conoce a Dalila, pero igual quiero graficar qué es lo que pasaba por el corazón de Sansón. ¿Se entiende? Era muy feliz, por cierto. El máximo anhelo de su vida era compartir estas fiestas con los filisteos. Supo previamente espiarlos, olerlos, intuirlos en sueños y en imágenes recortadas de pechos y muslos. Ahora participaría del festín, de los bailes, de las mujeres, de los hombres, donde se entregaban al endosamiento de la carne. Sus padres hablaban de Dios, él no los entendía. Él los quería y mucho. Se dejaba crecer el pelo porque se lo pidieron. Sus padres eran hebreos, recatados. Que no se puede esto, que no comas aquello, que te cases solamente con una buena chica hebrea de buena familia. Las hebreas eran complicadas, según algunas experiencias que él alcanzó a cosechar. Hablaban mucho, discutían, analizaban, preguntaban, discurrían, comentaban, inquirían por la infancia, el desarrollo edípico, porque era hijo único, porque no se cortaba el pelo, que seguramente le daba tanto calor, y demás menudencias complicadas. Las filisteas, en cambio, eran más sencillas y naturales. Chillaban, gritaban, arañaban, tiraban piedras,
se reían y también lloraban, por supuesto, pero no tenían ese defecto de darle la cháchara meditando si él quería, o amaba, o deseaba, o sentía, o le parecía que sentía, o imaginaba que sentía. No entendía las hebreas, ni quería entenderlas, quería divertirse. ¿Eso era mucho pedir? Obviamente sigue, esta historia tiene un preámbulo y sigue contando la vida de Sansón, según Jaime Baril con este libro, pero da a entender de los sentimientos de Sansón, da a entender de que sus padres, claro, hebreos, sus padres, y él también obviamente, que había chicas hebreas, pero no quería ninguna. Él quería experiencias, él se sentía atraído por todos esos deseos acumulados en él de lo que había afuera. Alguien dijo que hay veces que parece que el pasto de nuestros vecinos es más verde, y cuando tenemos una actitud equivocada y una visión recortada de la vida y empezamos a ver que otro le está pasando mejor que yo, que otro está disfrutando algo que yo no. En el caso de Sansón, para él había demasiados no adentro de casa, había demasiados no en su familia, demasiados no en su interior. No te cortes el pelo, era nazareno, acuérdese, no hagas esto, no tomes, no esto, no lo otro, más sumadas a la ley de Moisés, no, tantas cosas no, pero encontró un recreo en medio de tanta presión, y ese recreo era salidas, como por ejemplo a Gaza, donde empezó a encontrar una salida, obviamente, que no lo llevaba a su propósito, obviamente que no era el plan de Dios para él, pero una salida a sus deseos en Gaza, que no era una salida, era una entrada a un problema, porque vemos que acá se empieza a frecuentar a esa ramera. Y imagínense algo, si de una ramera y de un plan para matarlo Dios los libra, y encima hace semejante señal de arrancar las puertas de los enemigos, o sea, los dejó desnudos, movió una carta maestra, lo dejó sin puertas, y una ciudad sin puertas en aquel entonces era como dejar la puerta abierta de tu casa hoy, que da a la calle, impensado, no se puede, hay que cerrarlo, porque el enemigo viene a la noche. Y viendo todas esas experiencias que tuvo, estaba confiado. Sansón era alguien que confiaba demasiado en su propia fuerza. No hablo de la fuerza física, hablo de la permanencia en sus acciones, que él podía solo, era tan autosuficiente, porque siempre lograba solucionar la cuestión. Dios estaba con él, aún él haciendo lo malo, como pastor. La palabra de Dios dice que él no quita el don ni el llamamiento. Y la palabra de Dios dice que Él nos acompaña, aunque no puede determinar lo que decidamos, Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Claro que es una promesa para sus hijos, pero el Dios que juzga toda la tierra está siempre enfrente nuestro. Y acá voy a hablar un momento de Sansón y la tentación. ¿Cuál era más peligrosa, Dalila o la ramera? Te pregunto. Sansón se sentía tentado, cayó con la ramera por monedas, por dinero, sació, pagó para consumar la desobediencia. Pero ¿qué pasa? Después conoció a Dalila, que era una mujer. La Biblia no dice que era ni prostituta ni ramera. Conoció a una mujer, solo que vivía lejos. Y él tenía... ¿Cuál era el problema de Sansón? No quería obedecer. No, le parecía que sus ideas, su manera de hacer las cosas era mejor que lo que le aconsejaban que hiciese. Y dígame, ¿usted conoce a alguien así? Se puede decir que Sansón era rebelde, pero más que rebelde, era
alguien que no deseaba que nadie lo gobernase, que nadie le dijera qué hacer. No era que era rebelde por cualquier cosa, porque también esa rebeldía, entre comillas, ese temperamento lo llevaba a consumar grandes victorias para Dios. Pero él no quería que nadie le dijese qué hacer. Conservaba y cuidaba lo de su pelo porque sabía que ahí venía su ventaja. Volviendo a Sansón y la ramera. Versículo 1 del capítulo 16 de Jueces. Él estaba siendo llevado, catapultado por una trampa del enemigo. Porque si ya estuvo con una ramera y Dios ya lo había salvado, sus fuerzas de los planes del enemigo, ¿cuánto o qué tan confiado él estaba que Dios seguiría estando con él? Porque hay gente que aún puede sentir a Dios después de pecar. ¿Cómo, pastor? Sí, porque Dios es misericordia. Dios no avala el pecado, Dios no aplaude el pecado, Dios le repugna el pecado, pero su amor cubre multitud de pecados. Esa es la realidad más grande. Por eso, a donde estás, yo te invito que le digas: Dios, perdona mis pecados. Señor, perdona lo que hice mal, sabiendo que estaba mal, y te pido perdón por lo que yo sé que está bien y no hice, porque eso también es pecado. Pero no quiero hablarte de pecado, pero que podamos tener una vida a cuentas con Dios. Amén. Y siempre es bueno y es tiempo de volver a Él. Y quiero detenerme en Sansón, y voy a responderte la pregunta que te hice anteriormente: ¿qué era peor, Dalila o esta mujer que no se le conoce el nombre, esta ramera? A los ojos de la gente, Dalila tenía una reputación que la ramera no. Sansón habrá dicho en su interior, en su mente: si ya me equivoqué mucho, bueno, esto no es tanta equivocación, solamente, bueno, es filistea, pero bueno, los filisteos, eternos enemigos de Israel. Pero él ya había cruzado la línea con la ramera. Y yo te invito a pensar cuáles son las líneas que has cruzado, que parecen inofensivas, pero Dios nos está dando alertas que no las sigamos cruzando, porque esa no es la trampa. Esa es quiero ser claro en esto: es parte de la trampa. Es la que te enlaza, es parte de la trampa, pero no es la que te mata. ¿Se entiende? Hay veces que cruzamos la línea y ya nuestra vida está atrapada porque le dimos lugar a lo que hemos cruzado ciertos límites que no hemos visto, o no hemos escapado de Dios, mejor dicho, porque Él nos da la fuerza para salir. Nos hemos equivocado, esa es la palabra. Hemos decidido erróneamente, no hemos podido contener los deseos de nuestra carne, y no hablo de deseo sexual solamente, hablo de deseos de nuestra carne. Hay veces que tenemos ganas de hacer lo que queremos, hay veces que tenemos ganas de pagar mal por mal, a veces que tenemos ganas de envidiar, de hablar mal, de tantas miserias, que tenemos adentro. Por otro lado, podemos ver que Sansón nunca se dio cuenta, él estaba ciego. ¿Y quién es el que cae en una buena trampa? El que no ve la trampa. Cuando una trampa es buena, cuando no se ve. Esta es la primera parte que quiero hablar de Sansón y de la ramera. Todavía no hablamos de Dalila, así que te invito próximamente a que puedas seguir con esta serie de temática de Sansón y su caída. Te mando un fuerte abrazo y que el Señor te bendiga.
Que